Hospital Quirón Salud Valle del Henares patrocina A Su Salud. A Su Salud vamos a hablar de dolor lumbar, queridos oyentes. ¿Les suena? Es uno de los problemas de salud más extendido y complejo en nuestra sociedad. Seguro que afecta a más de uno y más de una de los que nos están escuchando, de hecho, en esta mañana de radio. Y es que un alto porcentaje de la población sufre esta patología al menos una vez en la vida, y llegando a afectar incluso de forma crónica también a muchos pacientes. Por ello, precisamente, y porque son muchos los que acuden a consulta con este tipo de problema, hoy desde el Hospital Quirón Salud Valle del Henares nos proponen centrar nuestra atención en esta dolencia. El doctor Alfonso Vidal es jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación, además de coordinador de la Unidad del Dolor de este hospital en nuestra comarca. Alfonso, muy buenos días y bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por permitirme dirigirme a sus oyentes. Un placer, como siempre. Vamos a hablar hoy de una patología, como decía doctor, muy extendida en la población, y es que rara es la persona que alguna vez no ha tenido este dolor, ¿no? Bueno, efectivamente, como apuntaba usted en la introducción, se calcula que aproximadamente un 80% de la población de nuestro entorno en algún momento de la vida padece dolor de espalda. Y esto es mucho mayor realmente en gente que lo tiene de forma crónica. Es quizá la primera causa de dolor que nosotros vemos en las unidades de dolor y que se cronifica de una forma muy importante. Es un problema económico, es un problema sanitario y es un problema social. Es algo que, como decimos, afecta a muchos. Me imagino que aquí en el corredor del Henares también se nota, ¿no? Como coordinador de esa unidad del dolor del Hospital Quirón Salud Valle del Henares, son muchos los pacientes que acuden cada semana, cada mes con esta patología. Efectivamente, es la primera causa. La mayor parte de los pacientes que nosotros vemos en las unidades de dolor son pacientes con dolor vertebral en un sentido amplio, sobre todo dolor lumbar, que es la parte que normalmente sufre más en la patología vertebral. ¿Qué es exactamente el dolor lumbar? Porque quizás muchos lo puedan confundir con otro tipo de dolor. Cuando acuden a consulta, ¿cómo se les explica también? Pues realmente el dolor lumbar es un dolor localizado en la parte baja de la espalda. El diseño del ser humano a cuatro patas, como mamíferos cuadrúpedos que somos, se ha corregido, se ha modificado, teniendo en cuenta que aparece este dolor relacionado con esta posición. El hecho de estar en bipedestación o estar sentados supone un incremento muy importante de la presión física, del peso que tenemos sobre las estructuras que forman la columna vertebral, los discos vertebrales, las articulaciones vertebrales, dando lugar a un dolor que, en función de las circunstancias y de la vida que lleva uno, puede ser más o menos intenso. Por ello, quizás decía hace unos segundos, hace unos minutos, Alfonso, que este tipo de patología es un problema social, ¿no? Bueno, naturalmente, la salud nos afecta como seres individuales, pero nos afecta en un sentido colectivo, porque cuando una cosa afecta a mucha gente, acaba alterando el conjunto de la estructura de la sociedad. Entonces, realmente es un problema social, especialmente en una sociedad como la nuestra, que va envejeciendo y que, por tanto, pues se va incrementando la incidencia de esta patología a medida que pasan los años. ¿Cuáles son las causas más habituales? ¿Por qué puede aparecer este dolor? Porque aparece prácticamente a todo tipo de personas, ¿no? En distintas edades, nos puede afectar a todos. Bueno, desde luego, efectivamente, podríamos decir en un sentido amplio que esto depende de dos factores fundamentales: la naturaleza que tiene cada uno, como es uno de fuerte, de débil, de rubio, de moreno, etcétera, etcétera, y luego el estilo de vida, el esfuerzo que uno hace cuando moviliza la espalda, cuando se colocan malas posturas, cuando hace cosas. Nuestro estilo de vida sedentario, nuestro progresivo envejecimiento, como estaba comentando antes, y luego, pues, según las personas, el tipo de naturaleza que tiene, hace que esta patología sea una patología que vaya en aumento y que, si no tomamos medidas, pues se convertirá pues en la epidemia del siglo XXI. ¿Cuáles serían esas medidas? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Bueno, lo primero es entender que existe este problema y luego, pues, hacer lo que podríamos llamar
ergonomía, en el sentido de buscar lo favorable a la hora de hacer las cosas, a la hora de estar en posturas, cuando nos sentamos, colocarnos bien sentados, erguidos, formando ángulos de 90 grados cuando nos sentamos, a la hora de movilizar objetos o pesos, hacerlo siempre intentando que la carga no se produzca sobre las articulaciones lumbares, sino más bien sobre las rodillas, es decir, agacharnos para coger los pesos, procurar que estén equilibrados estos pesos y que sean para un lado y para otro, colocarnos de una forma adecuada en los descansos nocturnos, es decir, todas las cosas que nos han dicho nuestras madres muchas veces y que nosotros no hemos hecho, esto tenían mucha razón. Y son cosas sencillas, pero al final se nos olvida. En el día a día nos sentamos, nos ponemos cómodos y se nos olvida estirarnos, lo que nos comentaba. Estírate, ponte recta, no te encorves, siéntate bien. Lo hemos escuchado millones de veces y lo seguimos escuchando, que eso es lo peor, parece que no hacemos caso. Al final puede pasar que se convierta en un dolor crónico, ¿no? Decíamos, es una patología que nos puede afectar a muchos, el porcentaje es alto, pero también es alto ese porcentaje, si no me equivoco, en torno al 20% de pacientes lo sufren de forma crónica. Efectivamente, el dolor crónico afecta a nuestra población, al entorno de Europa Occidental, aproximadamente un 20%, y ese porcentaje incluso se aumenta a medida que pasa la edad, que puede llegar incluso al 30% por encima de los 60 años. Es decir, es un problema de una enorme magnitud. Tiene una incidencia y una prevalencia mucho mayor, por ejemplo, que la diabetes, que es una enfermedad que todos tenemos como patología importante y como patología a la que tenemos que dar atención y que está continuamente en los medios de comunicación, etcétera. Sin embargo, precisamente porque es una cosa que damos por asumido, que forma parte del envejecimiento y del desgaste, no le damos a lo mejor la importancia que tiene y tendríamos que hacerlo. Tendríamos que tener en cuenta la dieta, tendríamos que tener en cuenta el ejercicio, tendríamos que tener en cuenta la manera que nos sentamos, nos levantamos, tendríamos que estar continuamente corrigiendo todas estas cosas. ¿Cómo sucede? ¿Cómo llega a convertirse este dolor en algo crónico? Bueno, la cronicidad tiene que ver con que se mantiene el estímulo y no se resuelve. Se produce un desgaste y no se corrige. El cuerpo tiene una capacidad de regeneración. Sin embargo, esta capacidad se puede ver sobrepasada cuando los estímulos nocivos son intensos y son continuados. Entonces, es muy importante lo que digo, tener la conciencia de que estás haciendo algo mal. Yo a veces utilizo el ejemplo de, doctor, mire, no sé qué me pasa, que cuando cojo y saco las cosas del horno, me quemo. Entonces yo le digo, hombre, no, mira, 1, no saques las cosas con las manos, utiliza otros instrumentos. 2, si tienes que sacarlas, utiliza un medio de protección. Bueno, este ejemplo es para decir que si nosotros sabemos que hay algo que nos está generando un daño y podemos evitarlo no haciéndolo, lo hagamos. Y si tenemos que hacerlo, que empleemos los elementos de protección necesarios. Es fácil prevenirlo, ¿no?, en este caso. Bueno, la prevención supone siempre un esfuerzo. Supone el esfuerzo de conciencia y luego la disciplina. Si tú sabes que hay una cosa que te va mal, yo qué sé, el tabaco, por ejemplo, por buscar una... Oye, pues el tabaco va mal. Sí, no, pero es que claro, es que yo, es que tal... No, hombre, no, tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que hacer el esfuerzo porque es una cosa que sabes que es nociva. Oye, cuando vas a coger las cosas de, yo qué sé, de la lavadora o vas a llevar una carga en la compra, oye, lleva un carrito. ¿Por qué? Porque resulta que eso te genera menos daño. Es que tengo que sacar el carrito, es que tengo que subirlo. Y bueno, si tú no te tomas la molestia por cuidar tu salud, esto al final vas a tener que pagarlo. Entonces, tiene todo el sentido. Pequeños esfuerzos, pero de forma continuada, acaban generando una solución, un alivio que nos va a permitir evitar esa cronicidad. Somos nosotros mismos los que debemos cuidar de nuestro cuerpo, porque además hablamos de un dolor que es algo extremadamente complejo según los expertos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas estructuras que constituyen. La columna vertebral es una especie de tubería por la que en el interior van pues unos cables de alta definición, de alta tecnología, que son los nervios. Si nosotros tenemos conciencia de que los nervios pueden doler, las estructuras, las meninges que están alrededor pueden doler, los huesos pueden doler, las articulaciones pueden doler, los músculos pueden doler, los ligamentos pueden doler, la piel puede doler, es decir, todas las estructuras y cada una pueden doler, y pueden doler de una forma distinta, de forma individual o de forma colectiva. Si no tenemos claro que hay un montón de estructuras implicadas,
corremos el riesgo de simplificar pensando que es solo una cosa de huesos como si no hubiera otras estructuras afectadas. Es un problema extremadamente complejo precisamente por esto, porque hay muchas estructuras. Uh-huh. ¿Eso lo convierte también en complejo de tratar o dar con el tratamiento certero? Pues claro, efectivamente, cuanto más complejo es el problema, más compleja suele ser la solución. Insisto en lo que decía antes. Primero, tener la conciencia y luego pues saber que hay herramientas que pueden ser útiles y que desgraciadamente no siempre son perfectas. Por eso siempre mucho mejor prevenir que curar. Uh-huh. ¿Cuál sería el tratamiento más habitual, el que más se suele emplear cuando van los pacientes a consulta? Me imagino comentarle todo esto que nos está trasladando, ¿no? El prevenirlo, evitando esos esfuerzos y esforzándose también por ello, tener esa disciplina, llevar un estilo de vida saludable, pero a nivel médico, ¿cuál sería ese tratamiento? Bueno, aparte de efectivamente corregir el estilo de vida, tenemos herramientas farmacológicas, medicamentos cada vez más eficaces y cada vez más seguros que nos permiten utilizar. Y luego tenemos todo un arsenal de técnicas intervencionistas, bloqueos epidurales, bloqueos radiculares, radiofrecuencias selectivas, bloqueos transforaminales, incluso dispositivos que se pueden colocar desde fuera, como puede ser el TENS, o desde dentro, como son los sistemas de estimulación medular, que son estrategias crecientes, progresivamente complejas, que nos pueden ayudar a solventar el problema. Uh-huh. Bueno, vemos por lo menos que tratamientos hay muchos, aunque está en nuestra mano, ¿no? El evitar llegar a ese punto en el que se convierta en algo crónico o en algo que aunque no sea crónico, pues se repita puntualmente en algunos momentos de nuestra vida. Consejos, recomendaciones, como siempre, que le trasladamos a todos nuestros oyentes para intentar evitar e intentar conseguir que este tipo de dolor sea la primera causa, el primer motivo que lleva a muchísimos pacientes a la unidad del dolor, no solo en su hospital, sino también, me imagino, en muchos otros de nuestra comarca, del país, incluso del mundo entero, supongo. Bueno, efectivamente, estos problemas no los hemos inventado nosotros y no los padecemos solo nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos, primero, que tener conciencia de que nos afecta y, segundo, aportar nuestras propias ideas y soluciones para nosotros mismos y para el resto de la población. Pues soluciones que, como digo, trasladamos a través de la radio. Como siempre, un placer. Hemos compartido unos minutos de radio con el doctor Alfonso Vidales, jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación, además de coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Valle del Henares. Muchísimas gracias por sacar un huequito en la mañana de hoy, doctor. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de participar.